Eh, Veamos ahí. Estamos medio lentos hoy día, parece. Acá. Ya, ahora sí. ¿Se ve o no? Ahí sí. Clasificación de las instalaciones. No recuerdo si lo vimos o no. ¿Alguien me puede decir? David, ¿no se acuerda? ¿Vimos este pliego técnico? David, No recuerdo, profe. A lo mejor puede ¿no se ser el acuerda? sábado y Ya. Pero el sábado. veámoslo aquí. El objetivo del presente pliego técnico es establecer cómo se clasifican los sistemas y las instalaciones. La aplicación del pliego técnico será sobre las instalaciones destinadas a la producción, Recording in transformación progress. y distribución de energía eléctrica. Bueno, aquí habla de qué es lo que es una central productora, una línea eléctrica, una subestación, conjunto de equipos eléctricos, elementos y obras complementarias destinadas a la transferencia, rectificación y o transformación de la energía. Súper importante eso tenerlo muy claro. Lo voy a remarcar aquí para que no se olvide. La redistribución, conjunto de instalaciones destinadas a transferir energía eléctrica desde las instalaciones de transporte a los consumos finales. Clasificación según el nivel de tensión. Baja tensión, sistemas de hasta 1 kilovolt. Media tensión, sistemas sobre 1 kilovolt y hasta 23 kilovolt. Alta tensión, sistemas sobre 23 y hasta 230 kilovolt. Y extra alta tensión, sistemas sobre 230 kilovolt. Bueno, después viene la clasificación de subestaciones según el nivel de tensión. Subestación de distribución, la mayor tensión nominal de uno de los lados del transformador es mayor a 1 kilovolt e igual a inferior a 23. ¿Qué nos está indicando aquí? Que la subestación número 3 es una subestación de distribución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Una subestación de transmisión, la mayor tensión nominal de uno de los lados de los transformadores es mayor de 23 kilovolts. 7. Clasificación de subestaciones de distribución según tipo constructivo. La subestación en postes, aquella instalada a la intemperie en uno o dos postes. Subestación sobre plataforma, aquella instalada a la intemperie a nivel de suelo. Subestación interior, aquella instalada en el interior de una edificación. Subestación subterránea, aquella instalada bajo nivel del suelo. Clasificación de subestaciones de transmisión. Subestación tipo de intemperie. ¿Cuál sería esta? La de 66 kilovolts. Subestaciones interiores, aquella instalada en el interior de un edificio. Subestaciones subterráneas, aquella instalada bajo el nivel del suelo. Y subestación mixta que incorpora componentes interiores ya la intemperie. Clasificación de las líneas eléctricas según la tensión nominal de operación. Línea de tensión reducida menor o igual a 100 kilovolts. Línea eléctrica de baja tensión, aquella cuya tensión nominal entre fases es mayor a 100 volt y menor
o igual a 1 kilovolt. Línea eléctrica de media tensión, aquella cuya tensión nominal entre fases es mayor a 1 kilovolt y menor o igual a 23 kilovolts. Línea eléctrica de alta tensión, aquella cuya tensión nominal entre fases es mayor a 23 y menor o igual a 230. Y línea de extra alta tensión, cuya tensión nominal entre fases es mayor de 230 volts. Entonces, tenemos una línea en nuestro proyecto que es de media tensión, porque está entre el rango de 1 kilovolt a 23 kilovolts, y línea eléctrica de alta tensión, porque está la línea 1, porque está entre 23 kilovolts y menor o igual a 230 kilovolts. Clasificación de las líneas eléctricas según el tipo de instalación. Líneas eléctricas aéreas, la línea 1 y la línea 2. Línea eléctrica subterránea, la línea 3. Y línea eléctrica submarina, no estamos viendo. Clasificación de redes de distribución según nivel de tensión. Ojo aquí en lo siguiente. En las de baja tensión se habla de redes de distribución, no de líneas, como en mediana y alta tensión. Clasificación de redistribución según nivel de tensión. Distribución de baja tensión, la tensión nominal 380 volts entre fases y 220 volts entre fase y tierra. Distribución de media tensión, la tensión nominal entre fases es mayor a 1 kilovolt y o menor o igual a 23 kilovolts. Por eso de ahí sacamos que la línea número 2 y 3 es una línea de distribución. Y la línea 1 es una línea de transmisión. Clasificación de redes de distribución según tipo de construcción. Distribución aérea y distribución subterránea. ¿Tenemos distribución subterránea? Sí, porque son aquellas en que sus instalaciones principales, líneas de media y de baja tensión, son construidas en forma subterránea. Cierro aquí. Voy a cerrar eso. Es importante que lo tengan y lo lean. Ah, no. Bueno, se fue para otro lado. Cierro aquí. Torororo. Aceptar. Vamos a lo siguiente. Ya. Comparto. Compartir. Pliego técnico normativo RPTD número 4. Conductores. ¿Qué dice aquí? Que es importante, es un pliego técnico de alta tensión, de media y alta. Y el objetivo del presente pliego técnico es establecer los requisitos que se deben cumplir los diferentes tipos de conductores utilizados en las instalaciones señaladas en el punto 2. Alcance en este pliego técnico aplica las instalaciones de producción, transformación, transporte y distribución de energía eléctrica. Veamos.
Terminología y definiciones. Alambre aislado, cable, cable apantallado o blindado, es un conductor recubierto por una malla o un tubo metálico que actúa de jaula Faraday para evitar el acople de ruidos y otras interferencias, tanto del entorno hacia el cable como del cable al entorno. Cable subterráneo, conductor aislado, como tenemos la línea número 3, con una o más cubiertas instalado bajo el nivel de terreno en un ducto directamente enterrado. Después, capacidad de corriente, capacidad de un conductor eléctrico de conducir corrientes bajo condiciones térmicas establecidas. Conductor, bueno, material usualmente en forma de alambre, cable o barra, capaz de conducir corriente eléctrica. Conductor aislado, conductor cubierto con un dieléctrico diferente al aire que tiene un nivel de aislamiento igual o superior a la tensión de utilización del circuito. Conductor protegido, como el que está en Avenida Collado, es un conductor aislado que tiene un nivel de aislamiento inferior a la tensión del circuito en el cual es utilizado. Falla, haz de conductores, pantalla sobre el conductor, envoltura que encierra el conductor en un cable que proporciona una superficie equipotencial. Vamos a remarcar ahí para que no haya ninguna duda. Ahí está. Pantalla sobre la aislación, envoltura que encierra el aislamiento de un cable y proporciona una superficie equipotencial en contacto con el aislamiento del cable. Tensión. Bueno, tensión nominal, tierra, transporte, uniones o manguitos de unión, elementos que permiten la continuidad de los conductores eléctricos para lograr una conexión eléctrica y mecánica segura para las condiciones preestablecidas, incluyendo la sobrecorriente. Yo les voy a entregar ahí un catálogo de conectores. Conductores desnudos, bueno, los conductores de nudo utilizados para líneas aéreas sobre un kilovolt deberán cumplir con las normas que ahí aparecen. En líneas aéreas en baja tensión, los conductores deberán tener por lo menos 6 milímetros cuadrados. En líneas aéreas cuya sección sobrepase 25 milímetros deberán utilizarse cables. En la instalación de una línea se prohíbe colocar más de una unión por vano y conductor o subconductor. En el caso de haz de conductores, en el caso de reparación de una línea de explotación, se podrá aceptar transitoriamente la colocación de un manguito de 2 uniones. En las líneas aéreas se prohíbe la ejecución de uniones en conductor mediante soldadura. Las uniones deberán presentar una buena conductividad, una resistencia mecánica permanente equivalente a la del conductor y deberán estar hechos de un material que no provoque acciones corrosivas. Las piezas de unión serán de diseño y naturaleza tal que eviten los efectos electrolíticos. En los vanos de cruce de líneas de tensión nominal superior a 23 kV, con otras instalaciones u obras no se permiten uniones de ningún tipo para efectos de seguridad en el cruce. Conductores protegidos, como los que están ahí en la avenida Collado, los conductores protegidos se utilizan en diseños compactos de línea aérea, que significa menores distancias entre los conductores que las establecidas para los conductores desnudos. Deberán emplearse dentro de los rangos de temperatura ambiente y para las condiciones ambientales y características indicadas en las normas de fabricación. En caso de requerirse, cada conductor deberá contar con bloqueo longitudinal y transversal contra la penetración de agua a los intersticios
adventicios del conductor mediante un material químico y térmicamente compatible con la cubierta protectora. En la superficie del cable deberá estar marcada en forma permanente y legible a intervalos no mayores de 1 metro la leyenda: peligro, alta tensión, no tocar cable no aislado. Cables aislados. Los cables aislados deberán ser adecuados para la ubicación, uso y tensión, y deberán tener la capacidad de corriente que sea adecuada para la aplicación. El diseño, fabricación y ensayo e instalación se realizará de acuerdo a las siguientes normas. Ahí aparecen varios. Los cables utilizados en las redes subterráneas, línea número 3, de mediana tensión y de transporte, tendrán los conductores de cobre o de aluminio y estarán aislados con materiales adecuados. Las condiciones de instalación y operación estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones de la instalación y operación. Recomendable el XAT monopolar. ¿Por qué? Porque el XAT multiconductor de 3 conductores es demasiado pesado y demasiado rígido. Y si fuera armado, peor todavía. El conductor, el aislamiento, el apantallamiento, los accesorios y los empalmes estarán diseñados para resistir los efectos de la magnitud y duración de la corriente de falla. De ahí que nace la curva de daño de los conductores. El apantallamiento de aislamiento puede ser seccionado siempre que cada sección se encuentre conectada a tierra. ¿Dónde se puede seccionar un cable? Solamente en las cámaras. Luego, el que viene por el lado izquierdo y sale hacia el lado derecho tienen que estar aterrizados en una barra de cobre al interior de la cámara. Y esa barra de cobre tiene que seguir el conductor durante todo el recorrido del cordón para el empalme y para la celda de alta tensión. El apantallamiento y el alineamiento puede ya ser seccionado siempre que cada sección se encuentre conectado a tierra. La pantalla metálica de los cables de media tensión siempre deberá conectarse a tierra en todos los puntos donde se tenga acceso a empalmes y terminales. Los cables o alambre aislados deberán tener impresa en su cubierta en forma indeleble, legible y repetida en tramos una identificación que permita obtener la información siguiente: calibre del conductor en mil circular mil, AWG o milímetros cuadrados, material del conductor, fabricante, tensión nominal, tipo de aislamiento, temperatura máxima de operación, año de fabricación. Ojo, las prensas, manguitos de unión u otros accesorios serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los cables y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de estos. Los accesorios deberán ser adecuados a las características ambientales. Interior, exterior, contaminación. Conos exteriores, conos interiores. Mufas al interior de las cámaras. El diseño y construcción de instalaciones con cables aislados, subterráneos o submarinos deberá realizarse considerando los efectos eléctricos y magnéticos a que están sometidos y a las condiciones de instalación del entorno. Cuando se instalen cables, se deberá respetar el radio mínimo de curvatura. Wilson, ¿cuánto es el radio mínimo de curvatura en los cables de media y alta tensión? Bueno, de 10 a 12 veces el diámetro del conductor. ¿Qué más dice? La tensión máxima de tiro y la máxima presión lateral que recomienda el fabricante para evitar daños en la pantalla y el aislamiento del conductor.
Si la norma de fabricación del cable no especifica los radios mínimos de curvatura, se deberán tomar los valores indicados en la norma ANSI-NOEMA. Ahí aparece. En interiores o en espacios donde se tenga la presencia de materiales inflamables, todos los cables utilizados deberán cumplir cada uno los siguientes requisitos: no propagadores de incendios, baja emisión de humo, libres de halógenos y baja toxicidad. Los cables retardantes de llama deberán cumplir con los requerimientos de las normas. Bueno, ahí aparecen más. Y cerramos ahí. Muy Profesor, interesante este profesor, pliego técnico. profesor, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte nomás. Y claro, ¿Me puede explicar un poquito más el tema de la curvatura del conductor? ¿cómo? ¿Me puede explicar mejor el tema de la curvatura del conductor? Porque no me quedó claro eso. El radio de curvatura. Sí, Ya, por- veamos. Voy a explicar aquí, a ver si encuentro un alambre. Este es el cable. A ver si lo ves ahí. ya, sí, ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? sí, Ya. Yo aquí, para doblarlo hacia acá, hay un radio en este punto. A ver si me puedes ver. Ahí, ahora sí, ¿cierto? Ese ya, radio tiene que ser 10 a 12 veces el diámetro del conductor. ah, ya, Sí, ya, sí. El diámetro del conductor es aproximadamente 30 milímetros de diámetro. El XAT, por ejemplo, su radio de curvatura tiene que tener 300 milímetros. Y ahí hacen la curva. mm, ¿Estamos? Yo les mostré una foto de una instalación que se hizo eh, en la universidad, que los radios de curvatura no se respetaron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? sí, sí, Lo Sí, podemos ver más adelante, de nuevo. Ya. Vamos sí. al... Cuando se corte, acuérdense que tenemos como 5 a 10 minutos de... Vamos a otro. A ver si... Chute, ¿qué pasó? Ya. Ahí estamos. Este, el pliego técnico RPTD número 7, súper importante. Franja y distancia de seguridad, donde aparecen todos los planos que tenemos que respetar. Franja y distancias de seguridad. ¿Dónde aparece más? En el informe que yo les di de la línea Coronel Bocamina. Ahí aparecían franjas de seguridad. Decía, por ejemplo, la línea de 66 kilovolts tiene que tener 14 para un lado y 14 para el otro. Entonces, para el otro lado, significa que hay un camino ahí de 28 metros, que no pueden haber prácticamente árbol que entorpezca el paso de la línea. Esa es la idea. Bien, ¿qué dice aquí? El objetivo. El objetivo del presente pliego técnico es definir tanto la franja de seguridad de una línea eléctrica, así como las distancias de seguridad en instalaciones de alumbrado público. Este pliego técnico alcanza la línea de transporte. ¿Qué línea de transporte tenemos? La línea 1. Y de distribución, la línea 2, porque van aéreas, ¿cierto? Franja de seguridad. Aquí aparece la definición. Aquí aparece la definición. ¿Qué dice? Área de exclusión de una línea eléctrica.
de construcciones, plantaciones y usos, a fin de garantizar que no existan riesgos para la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones que conforman dicha línea durante la operación y mantención de. Este pliego técnico tiene que ver con el capítulo 8. ¿Por qué? Porque yo les di una tablita que decía, perdón ahí, que había que tener presente la altura a, a la calle, altura con respecto al tren, etcétera. Varios detalles. Entonces dice, franja de seguridad, área de exclusión de una línea eléctrica de construcciones, plantaciones y usos, a fin de garantizar que no existan riesgos para la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones que conformen dicha línea durante la operación y mantención. Construcción, toda obra en la que puedan permanecer o ingresar personas que puedan poner en riesgo la seguridad de la línea, que pueda perturbar los trabajos de mantenimiento y conservación necesarios para preservar el normal funcionamiento de la línea. Bueno, flecha del conductor. En un vano de una línea aérea es la distancia medida entre la línea recta imaginaria que une los apoyos del conductor y la tangente al conductor paralela a ella. Franja de seguridad. Los límites laterales de la franja de seguridad serán rectas paralelas al eje del trazado de la línea eléctrica. La línea Bocamina Coronel tenía entonces 14 metros hacia el lado izquierdo y 14 al derecho del eje del trazado de la línea eléctrica. La distancia entre el eje del trazado de una línea eléctrica aérea de corriente alterna y el límite lateral de la franja de seguridad se calculará de acuerdo a la siguiente ecuación. Aquí están las ecuaciones para que trabajen en el capítulo 8. Dice, D, distancia entre el eje y la estructura más espaciosa. DF, proyección en el suelo de la desviación. DC, proyección sobre el suelo de la desviación. D, distancia de seguridad asociada al conductor más alejado del eje. Ahí está la formulita. ¿La están viendo, David? Wilson, Matías. Sí, ¿Qué se ve? Ya, perfecto. El ancho de la franja de seguridad será suma de las distancias calculadas hacia ambos lados del trazado. Aquí aparece una formulita, está en la torre de alta y las distancias. Ya que a veces zona, pliego, RPT número 11 para la zona 2, zona 3. Nuestro caso es la zona 1, dice. La presión del viento que se adopte en la zona 1 o zona 4 deberá justificarse con un estudio según lo señalado en el 597 del pliego técnico número 11, líneas de transporte. Ojo con esto. Aquí esto tiene relación con el capítulo 8. Nos quedan 10 minutos. Para la determinación de la franja de seguridad se podrá reducir las presiones del viento de la tabla número 1, ponderándolas por los siguientes factores en función de la longitud del vano. Vano menor que 250, factor 1. Vano de 250, 500, 0,9. Y mayor que 500, 0,8. Condiciones para la determinación de la flecha del conductor indicada en 4D de este pliego. Aquí aparece. Para el cálculo de la flecha se deberá considerar la fuerza resultante sobre el conductor debido a los efectos del peso del mismo y a la sobrecarga del viento si corresponde debido a la sobrecarga. Aquí está este pliego, está especialmente para el capítulo 8. Aquí dice, la sobrecarga del viento se basará en los valores indicados en 4.3 de este pliego o en los que determinen el estudio correspondiente según lo señalado en 597 del pliego RPTD número 11
línea de transporte, L1 esa, si está, se, si, se, si esta, si se, si se está en zona 1 o zona 4, la sobrecarga por hielo se establecerá en el estudio antes señalado. Cálculo de la distancia de seguridad indicada por el punto 4.2 de este pliego. La distancia de seguridad se compone de dos partes. Una variable en función de la sobretensión posible de maniobra, afectada de un coeficiente de seguridad, y la otra definida según valor de la tensión nominal. Se calcula de la siguiente forma. Ahí está. La voy a remarcar para que no se olvide. Y no quiere que la remarque. D es igual a 1,5 por D mínimo más un DN. Y aquí aparecen los valores indicados. Ya hay varias formulitas que ustedes van a tener que considerar en su memoria. Aplicarlas es fácil. Para los efectos de distancia de seguridad establecida en el punto 4.5 de este pliego, cuando la altitud media de los apoyos del conductor en el vano sea superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar, el valor de mínimo deberá ser amplificado por el factor K indicado en el punto 6.6. Nuestro proyecto está en la zona 1. Si fuera en el norte, a una altura de 3.200 metros, tenemos que aplicar lo que indica aquí. Si en toda la extensión de la zona expuesta de una construcción no existieran ventanas u otros elementos a los cuales tengan normalmente acceso a las personas, las distancias especificadas en el 4.2 de este pliego podrán reducirse en 50 centímetros. Los límites máximos permisibles de emisión de campo electromagnético para el diseño de líneas aéreas de corriente alterna 50 ciclos de frecuencia, evaluado en el exterior de la franja de seguridad a 1 metro sobre el nivel del suelo, en condiciones nominales de operación de la línea, con los conductores en reposo, serán los siguientes. Ojo con esto. 5 kilovolts por metro para campo eléctrico. 100 microtesla para campo magnético. Hay instrumentos, personalmente yo tengo instrumentos que miden los campos eléctricos y miden los campos magnéticos. Un eléctrico debería tenerlos. En el caso de ser necesario, deberá amplificarse la franja de seguridad hasta verificar el cumplimiento de los límites de emisión antes indicados. Un ejemplo categórico. Una subestación que está entre dos postes y que pasa por la calle donde hay una casa y en esa casa hay dormitorio, comedor, etcétera. Y esa subestación está a menos de 10 metros, lo que va a causar en las personas va a ser una enfermedad. A veces se producen leucemias u otro tipo. Normalmente una subestación que está instalada entre dos postes, el campo electromagnético alcanza, para línea de 15 kilovolts, alcanza más o menos 30 metros. Ahí no debería haber ninguna construcción. Y si ustedes miran por varias partes, las líneas de alta tensión o de media tensión de la compañía a veces van incluso por las veredas. Aquí están los rangos: 5 kilovolts por metro y 100 microtesla por campo magnético. En caso de ser necesario, deberá ampliarse la franja de seguridad hasta verificar el cumplimiento de los límites de emisión antes indicados. Dentro de la franja de seguridad de líneas aéreas tampoco podrán modificarse los niveles del suelo, ya sea con excavaciones o rellenos que afecten o puedan afectar la estabilidad de las estructuras, la tarea de mantenimiento o disminuir las alturas o distancias de seguridad. Almacenarse, manipularse o trasvasijarse combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, volátiles e inflamables. Existir sistemas de riego por aspersión con cañón de gran alcance.
No se permite fijar líneas aéreas sobre 1 kV de tensión nominal a edificio, salvo cuando estos sirven exclusivamente a la explotación de las instalaciones eléctricas o están destinados a una subestación. Dentro de la franja de seguridad de los bienes nacionales de uso público, no se permite la plantación ni existencia de árboles o arbustos, salvo aquellas especies que en su estado de crecimiento máximo nunca superen altura de 4 metros. Tratándose de servidumbres prediales, el dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben el libre ejercicio de la servidumbre establecida. La distancia horizontal entre un árbol y una línea eléctrica aérea será tal que en caso de caída no haya peligro de contacto entre dicho árbol y alguno de los conductores de la línea. Los árboles que están en proximidad de las líneas aéreas en conductor desnudo deberán ser bien derribados o bien podados suficientemente para no exponer a esas líneas a un peligro. Con excepción de lo señalado en el punto 4.1, este pliego, en caso de líneas de media y baja tensión, con conductores protegidos y aislados ubicados en bienes nacionales de uso público, se permitirá el contacto esporádico de ramas, ganchos de árboles. Sin perjuicio de lo anterior, es de total responsabilidad de la empresa velar porque dicho contacto esporádico no genere desgaste en las instalaciones ni se vean afectadas por caídas de árboles, no afecte a la calidad de servicio ni la seguridad de las personas. Se permite el paso de línea aérea sobre bosques, árboles o arbustos existentes respecto a los cuales la legislación prohíba o condiciones su cortas siempre y cuando la distancia vertical entre el conductor en la condición de flecha máxima y la copa de las especies arbóreas o arbustivas, considerando la altura de su estado de crecimiento máximo, incrementada en un 20% entre la franja de seguridad no sea inferior a 200 centímetros para líneas de hasta 23 kilovolts o 250 centímetros más 0,6 por cada kilovolt para líneas sobre 23 kilovolts de tensión nominal. El titular de la servidumbre deberá retirar la franja de seguridad toda vegetación o material que pueda poner en peligro a la línea en caso. Distancia de seguridad en línea de transporte aérea. ¿Cuál es la línea de transporte? La línea 1. Nos queda un minuto. Bueno, seguimos en la próxima tanda. ¿Les parece? En unos 5 o 10 minutos más nos conectamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Vamos entonces. Dejamos aquí para la segunda parte.